El día de hoy quiero hablarte de la supremacía de Jesús. Jesús está sobre todo, la supremacía, ¿no? Esa palabra más la hemos escuchado en las películas, de Jason Bourne, ¿verdad? La supremacía Bourne, también a los que les gusta la acción, de repente lo han visto. Pero quiero contarles una historia para comenzar. Un pastor hace años atrás se comunicó conmigo y me dijo que iba a venir con alguien muy importante para poder entrar a las universidades. Él quería ayudarnos a entrar a las universidades. Yo no tenía ningún tipo de experiencia, más tenía temor de entrar a las universidades. Decía, no, no es posible, ellos saben más que yo, no, no puede ser. Entonces, y me mandó, pues le digo, mándame el currículum, pues para ver quién es él y a ver si puedo tocar las puertas y decirles, está viniendo esta persona, a ver si quieren hacer una conferencia. La cosa es que me mandó el currículum y fue, o sea, nunca he visto un currículum tan extenso, tan grande, con tanta influencia. Él era, y lo anoté aquí en mi enseñanza de hoy, él era consultor del banco Chase Manhattan, el director de marketing de la Tommy Hilfiger, también el asesor del Consejo del Desarrollo Económico de los Estados Unidos. Miren, quédense un ratito más, ya no se cansen, pero media hora es su currículum. Asesor de marketing de diferentes empresas como Apple Computer, ¿okay? Coca-Cola Company, asesor de miembros de la Casa Blanca, asesor de los miembros del Congreso de los Estados Unidos, asesor de los senadores de los Estados Unidos, asesor del Parlamento británico. Encima, él había comenzado muchas organizaciones benéficas, era expositor en las principales universidades del mundo, como Princeton, Yale, Cambridge. Cuando yo vi su currículum, wow, o sea, yo lo presentaba nomás a las universidades y las universidades abrían sus puertas inmediatamente. Es más, algunas pagaron, así literalmente, pagaron para que él pueda exponer en su universidad. Fue impresionante cómo se abrieron las puertas de solo leer el currículum la primera vez. Yo ya quería conocerlo. No, ya quería conocerlo. ¿Quién es? Quiero darle la mano, ¿no? Y en realidad, y yo creo, yo tengo aquí unas fotos con él. Voy a ver si lo puedo compartir. Oh, no. A ver. Creo que estoy compartiendo mi prédica. Creo que estoy compartiendo, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Denme un segundo. Pero sí quisiera que... Algunos ya lo conocen. Algunos ya lo conocen. Los que son viejitos. No te sientas viejito. A ver, ¿aquí lo ven? ¿Sí? ¿Alguien que me diga sí? Martín. Ya está. Ok, ahí está. Ya. Y también, a ver, voy a ver, aquí está. Aquí estamos en el Congreso de la República. Mira, con él. Pudimos entrar al Congreso de la República. Y aquí estamos con Nick Vujicic, ¿no? Que es también súper conocido. Fue una experiencia impresionante, en verdad, el poder haber estado durante todos esos días con él. En la universidad que él entró, comenzamos a hablar sobre desarrollo personal, ¿verdad? Y también habló precisamente de la corrupción que había en nuestro país, ¿no? Cuando terminó la conferencia, me acuerdo en esta universidad, el decano se sintió aludido porque habíamos hablado precisamente de corrupción y él tomó el micro y dijo, y le dijo, pero acá todos somos corruptos, ¿no? Y recuerdo de que el decano lo trató mal, nos trató mal a nosotros en ese momento, y porque él también se sintió aludido cuando hablaba de la corrupción, ¿no? Así que el traductor me dijo, él no necesita saber todo lo que está diciendo el decano, porque obviamente él no sabía español, así que para él, me imagino que el decano le estaba dando flores y todo, ¿no? Hablando flores, ¿no? Ahora, ¿por qué te cuento todo esto? Porque
No sé si tú alguna vez has conocido a alguien así, a alguien tan especial, alguien que aprecias. ¿Cómo tú tratarías a esta persona si tiene todos estos títulos y estos galones y cómo decirlo, ¿verdad? ¿Cómo lo podrías tú tratar a esta persona? ¿Qué buscarías, no? Que él se sienta bien, que él se sienta mal. Eh, este, Hoy día quiero hablarte de cómo fue presentado Jesús a los colosenses. Los colosenses tenían una idea de quién había sido Jesús. Ellos se habían entregado a Jesús y habían levantado una congregación. Epafras era su pastor, ¿verdad? Pero ellos también tenían la influencia de la filosofía que imperaba en toda su zona. Así que ellos creían que Dios era perfecto, ellos creían en el dualismo, ellos creían que Dios era perfecto y que todo lo material era imperfecto, era malo. Entonces ellos decían, Dios no pudo crear este mundo porque en este mundo hay maldad. Así que ellos comenzaron a tener ese tipo de filosofías, a ellos se les predica del Señor Jesús, se entregan a Cristo, levantan una congregación, pero aún estaban peleando con esas ideas. Ellos creían que de Dios salían diferentes espíritus y uno de esos espíritus fue Jesús, ¿no? Y esos diferentes espíritus que al principio eran buenos comenzaron a hacerse malos y que uno de ellos creó todo el mundo, el universo, etcétera, etcétera, ¿no? Porque por eso había maldad. Así que ellos creían que Jesús era uno más. Y Pablo quiere corregir precisamente esta herejía, ¿no? Pablo se esforzó por hablarles específicamente de quién era Cristo, para que ellos puedan, es como les presentó el currículum de Jesús, ¿no? ¿Quién es Jesús? A todos ellos, ¿no? Epáfras era su pastor. Pablo directamente este, no fundó la congregación, ¿no? Pablo no la fundó, pero sí Epafras, y Epafras había estado en Éfeso, Pablo había predicado en Éfeso, y Epafras, lleno del Espíritu Santo, fue hacia Colosas y predicó el evangelio. O sea, él no era un superpastor ni nada por el estilo, un cristiano más, pero predicando el evangelio hubo muchas personas que se entregaron a Cristo, ¿verdad? Así que Epafras dice que hace un viaje a donde estaba Pablo en la cárcel para poder hablar con él y contarle cómo había sucedido, qué es lo que estaba sucediendo en Colosas y cuáles eran los problemas que estaban pasando allí. Así que Pablo lo que hace es enviarles una carta. En esta carta va a explicarles a todos ellos quién es Cristo. Amén. Y va a explicarle más claramente acerca también del Evangelio. Ahora, pero no solo mandó a Epafras de regreso a su iglesia, sino que también mandó a Onésimo. Onésimo era un esclavo que Pablo había conocido en la prisión. Pablo le había predicado el evangelio y la historia de Onésimo era de que él había sido esclavo de Filemón y Filemón era un miembro de la iglesia de Colosas. Así que cuando Pablo va a regresar, o sea, mejor dicho, envía de vuelta, le va a enviar de vuelta a este esclavo que se había escapado de Filemón, se había escapado de la casa de Filemón y había conocido a Cristo. Así que como tantos saben que cuando conocemos a Cristo nos arrepentimos, ¿verdad? Así que él se arrepintió de haber hecho esto. Él regresa y Pablo le escribe una carta a Filemón y le dice, recíbelo como tu hermano. Antes era tu esclavo, se había escapado, había hecho las cosas mal, pero ahora es tu hermano en Cristo, ¿no? Y a Onésimo le enseña, le dice, ahora Filemón no te va a hacer daño porque ahora es tu hermano. Es tremendo, o sea, cómo es que Pablo comienza, cuando tú lees tanto Filemón como Colosenses, tú vas a encontrar cómo es que Pablo quiere enseñarle a los colosenses, cómo es que debes amar y honrar a Cristo, pero cómo también tienes que vivir en relación con los demás. Amén. Cómo debes tratar a la esposa, cómo debes tratar a los hijos, cómo debes tratar aún a los esclavos y los esclavos a los amos. Era tremendo porque no fue directamente a cambiar las leyes del Imperio Romano para que no haya esclavitud, sino que cuando Cristo vino al corazón de la gente, se transformó la forma como se relacionaban y esto poco a poco cambió en realidad las leyes. Amén. Porque Cristo Jesús en nosotros es la esperanza de la gloria. Cuando Cristo Jesús viene al corazón de la gente, las relaciones entre ellos cambian. Amén. Entonces, esta era la historia. Esta era la historia. Ahora, ¿cómo tratarías a alguien especial?
¿Cómo tratarías a alguien común? ¿Cómo tratarías con desprecio a alguien tan importante que solo viene a ayudarte? Así que Pablo va a enseñarles, y ahí va mi primer punto. Capítulo 1, versículo 15 de Colosenses. Jesús es Dios. Así quiere decirles claramente Pablo. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda creación. Aquí Pablo les está hablando claramente a los colosenses. O sea, no es que Jesús sea un alma más, un espíritu más, un angelito más, entre todos los espíritus. O sea, no, 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 vamos a aclarar. Él ya existía antes de que todas las cosas fueran hechas, no que algunas, antes que todas las cosas fueran creadas. Y Él es supremo sobre toda creación. Así que Jesús es Dios mismo, es la imagen visible del Dios invisible. Si la iglesia primaria, la iglesia primera, le dicen la primera iglesia después de que Jesús se fue, ¿verdad? La de los apóstoles. Si no creyera que Jesús era Dios, entonces estas líneas no las estuviéramos leyendo. No es una doctrina que vino con el tiempo, que los cristianos querían endiosar a Jesús, así que escribieron estas cosas muchos después. No, 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 no. Recuerda que las cartas que Pablo escribió fueron solamente 20 o 30 años después que Jesús estuvo aquí en la tierra. Jesús vivió hasta los 33, algo así años, ¿verdad? Entonces 30 años más serían como 60. Alguien de la edad de Jesús, en el tiempo de Jesús, ahora tendría como 60 años cuando Pablo estaba escribiendo. Entonces Pablo no les estaba inventando historias a la siguiente generación. Él estaba diciendo esto a generación que había conocido también a Jesús. Les estaba diciendo que Jesús era Dios. Amén. Mira lo que dice en Juan 1:1, que también lo tengo aquí en mi PPT. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Lo está diciendo el discípulo directo de Jesús, Juan. Juan está diciendo esto, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces, el discípulo directo de Jesús, aquel que se recostaba en el pecho de Jesús, o sea, no está diciendo él era un hombre más, sino él nos está hablando claramente, Jesús es Dios, Jesús es Dios. Los colosenses entonces tenían que ser confrontados con su propia imagen que tenían de Jesús. Y aquí es donde ellos tienen que tomar una decisión. ¿Cómo me afecta a mí la noticia de que Jesús sea Dios? Porque en nuestra reacción, ¿verdad? De quién es Jesús, nosotros podemos tratarlo como común. Podemos escuchado a algunas personas decir, sí, Jesús es mi amigo, es mi chochera, es mi adú, es mi causa, mi bro. O sea, y por decir que tienen una buena relación con Jesús, en realidad transgreden quién es Él por tratarlo de esa manera. Si no conocemos a Jesús, lo vamos a tratar como alguien común. Una vez Blake Mikowski, que es el dueño de Tom Shoes, por si acaso Tom Shoes, si no lo has escuchado, yo te animo a que te compres una Tom Shoes en tu siguiente compra de zapatos. Es una compañía tan especial. Este es un hombre que ama al Señor, bastante joven, y crea y levanta esta compañía de zapatos casuales, ¿no? Y la particularidad de esta compañía es de que si una persona compra un par de zapatos a la compañía le va a regalar un par de zapatos a alguien que no tiene zapatos. Entonces, cada compra que alguien hace no sé, en el mall, ¿no? Está haciendo en realidad una donación también a una persona pobre que no tiene zapatos. Impresionante esta compañía, se ha hecho de su marketing, ¿no? Porque ¿quién no quiere ayudar? Entonces, dice que un día Blake Mikowski está en el aeropuerto y una persona se le acerca porque él estaba usando los Tom Shoes, se le acerca y le dice, ¿estás usando Tom Shoes? Sí, qué espectacular, le dice. ¿Tú sabes la historia de Tom Shoes? No, no, ¿cuál es la historia? Le dice él es el dueño de la compañía.
Cuéntame, ¿cuál es la historia? No, es que no sabes. Ellos son tan buenos. Es espectacular porque están regalando a los pobres. Han hecho viajes a Argentina, han hecho viajes a lugares de mucha gente pobre. Y yo he visto los videos de cómo regalan los zapatos y estaba tan emocionada esta persona. Y hay un pata, o sea, el dueño de la compañía vive en un yate, es impresionante, y comenzaba a hablarle de él mismo, ¿no? De lo que ella se imaginaba. Y estaba tan impresionado, y él dijo, qué genial, le dijo Blake, ¿no? Qué genial. Esa chica nunca supo que él era el dueño, ¿no? Hasta, me imagino que después. Pero cuando no conocemos a alguien, nosotros podemos tratarlo como alguien común, ¿verdad? Obviamente podemos resaltar a este Blake que es humilde, ¿no? Pero si no conoces a alguien como Jesús, entonces si no conoces a Jesús, tú no vas a darle la gloria que merece. Si no conoces a Jesús como todopoderoso, como el gran yo soy, como el que merece toda la gloria, la honra, entonces tú lo vas a tratar como alguien común. Y Jesús quería aclararle a los colosenses quién era Jesús. Jesús es Dios de frente. Lo siguiente, versículo 16, punto número 2. Dice, porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Ellos decían, no, solo espíritus malos han creado la tierra. No, no, no. Por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver. Les está diciendo todo, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Él existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Jesús es supremo. Todas las cosas no podrían haber existido sin él. Es más, todas las cosas Él las mantiene unidas y en un perfecto orden. Él sabe cómo está cada átomo del universo. Él es el creador. Él continúa manteniendo el día de hoy el orden en el universo. Si tú has estudiado un poco de física y cuando hablamos con los universitarios, nosotros les decimos, mira, si solamente la gravedad se cambiara por una milésima, nada más, entonces todos estaríamos o flotando en el aire o todos estaríamos arrastrados en el suelo, ¿no? Si tuviera más la gravedad, más fuerza, ¿verdad? Es más, no podría haber vida si solamente se moviera un poco. Si el sol se moviera solo un metrito, un medio metro de distancia de lo que está ahora en la distancia del sol a la tierra, entonces o nos calcinaríamos, ¿verdad? O nos enfriaríamos si estuviera más alejado. Dios está sosteniendo toda su creación. Él tiene toda autoridad sobre reinos, gobernantes, autoridades en el mundo invisible y en el mundo visible. Él es. Todo fue creado por medio de él y para él. El propósito de cada cosa, si todo fue creado, todo, en tu casa repite conmigo todo fue creado. Entonces, cada cosa tiene el propósito, su propósito está directamente relacionado con Dios. Cada ser en el universo, su propósito está directamente relacionado con Dios. Es impresionante. Si fuimos entonces creados para Él, todo lo que hagamos debemos hacerlo para glorificarlo a Él. Es directamente con Él quien todo va a ser juzgado. Es más, la Biblia dice de que el mundo, dice que gime, dice, o sea, por la manifestación de los hijos de Dios, sabe que está en una situación, el universo, la creación, que necesita ser redimida. Dios nos ha dado esa gracia a nosotros de poder predicar las buenas noticias del Evangelio. ¿Cómo te relacionas con Jesús? ¿Cómo te relacionas con tu Creador? ¿Entiendes la posición que tú tienes frente al Creador? Es decir, sabes que Él es todopoderoso y tenemos que recordarlo. De repente estoy diciendo, bueno, pastor, ya me está predicando lo mismo. Yo sé que Jesús es Dios. Yo sé también que es creador, ya pues, o sea, no te pases, predícame algo más chévere. Mira,
te voy a decir que Pablo no se cansaba de repetir esto. Cuando tú lo ves en otros cartas, te vas a dar cuenta cómo él predicaba lo mismo, cómo él estaba diciendo, oye, no te olvides, no te olvides. Entonces yo voy a hacer lo mismo como un pastor, dándole en el clavo una y otra vez, porque nosotros por lo general vivimos en este mundo y nos olvidamos de la realidad de Cristo y obviamente lo tomamos como común. Saber que Él es creador, entonces nos va a dar confianza. Repite conmigo, confianza. O sea, Él nos va a dar confianza porque Él mantiene las cosas en orden. Él puede entonces cuidarme. Amén. Si Él tiene control de Júpiter como tiene el control de la Tierra, Él puede cuidarme. Amén. Así que puedo tener confianza. Y como creador, Él sabe cómo funciona su creación, así que Él puede guiarme. Él puede guiarme. También, entonces, como Él ha creado todo por medio de Él y para Él, también puede darme propósito, puede darme sentido a mi vida. Hay algunas personas que pierden el sentido de la vida, que piensan que esta vida solamente es para comer, trabajar y es lo mismo, un círculo vicioso. Y entonces, viven por vivir sin sentido, pero como Él es el creador, Él puede darme propósito. Cuando tú conoces a Jesús, tu vida tiene un sentido, amén, que es glorificar al Rey de Reyes en todo lo que hagas. Lo siguiente que quiero hablar, versículo 18, el punto 3. Jesús es la cabeza de la iglesia. No solo es Dios, no solo es creador, sino también es la cabeza. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo, Él es principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Amén. Jesús es la cabeza de la iglesia. La iglesia le pertenece a Cristo. Él la dirige, Él la sostiene, Él la lidera. Él edificará, dice la Biblia, su iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia está en el corazón de Dios. Él está enamorado de la iglesia. Incluso la Biblia nos enseña a la iglesia como la novia. Amén. Él nos ama de una manera especial. Así que es cuando nos pasa algo a nosotros, a Él mismo le está pasando. Cuando alguien nos insulta, le está insultando directamente a Él. O sea, cuando alguien nos quiere hacer algo, le está haciendo lo mismo a Jesús. Y eso es lo que le pasó a Pablo. Cuando Pablo iba a perseguir a la iglesia, Jesús se puso allí y le dijo, oye, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Por qué me persigues a mí? O sea, tú tocas a mi novia, tú me tocas a mí. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Entonces, lo que nos pasa a Él le pasa. Si lloras, a Él le duele también. Y tenemos que conocer quién es nuestro Señor. Efesios 5:25 nos dice y nos da una imagen de más o menos cómo Él nos ve. Para los maridos eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él se entregó su vida por ella. Hermanos, la historia de la Biblia toda la Biblia es una historia de amor. Una historia de amor, aun cuando su pueblo es rebelde contra él. El Señor quiere venir y enseñarle. Cuando tú lees Oseas y cómo Dios en el Antiguo Testamento le dice al profeta, oye, mira, cásate con esta mujer prostituta. Quiero que sientas lo que yo estoy sintiendo cuando mi pueblo es rebelde contra mí. En realidad, tú te vas a dar cuenta en otros textos cuando dice Dios, ¿sabes qué? Yo me divorcio de ti, Israel. O sea, cuando tú lees Cantar de los Cantares, cuando tú vas desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, tú te vas a dar cuenta que es una historia de amor, una historia de amor. Y esta historia de amor termina con un final feliz. La historia de amor termina con un matrimonio. Terminará con las bodas del Cordero. Recuerden las parábolas que Jesús decía de las vírgenes, las 5 sensatas e insensatas. Venía el novio, ¿verdad? Entraban y hacían la fiesta. Había la boda del Cordero. Vamos a estar ahí. Somos su novia, amén. Él es la cabeza de la iglesia. Nunca va a apartar su amor de nosotros. Y Dios quiere que sepa la iglesia en Colosas que Él es Dios, que Él es creador,
pero que también es la cabeza de su iglesia y que la ama. Amén. Porque a veces todos podemos tener diferentes conceptos de quién es Jesús, porque los colosenses no tenían claro quién era de pronto Jesús. Jesús mismo les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Y hay varios que me dicen que sí. Ok, perfecto. Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y siempre les digo, no es porque Jesús no supiera qué había en sus corazones. La Biblia dice, definitivamente, dice, Jesús no necesitaba que nadie le diga nada acerca de la gente porque él sabía lo que había en sus corazones. ¿Se acuerdan esos textos? O sea, sí sabía Jesús, pero Jesús quería que ellos supieran en realidad quién era él para ellos. Amén. Entonces si Jesús es solo tu amigo, entonces solo la vas a pasar bien con él. Si Jesús es alguien que hace milagros, entonces bueno, para ti, tú lo buscarás cuando necesites un milagro. Si Jesús es un gran maestro, entonces lo buscarás para tener consejería. Pero si Jesús es Dios, si Jesús es el creador, si Jesús es el amor de tu vida, entonces tú vas a tener una relación con el creador, con él. Amén. Como cabeza dirige su cuerpo. Y si tú te das cuenta aquí en el cerebro aquí en la cabeza, entonces es que dirige todo el cuerpo, ¿verdad? O sea, hay partes del cerebro que dirigen el movimiento, ¿sabías? Incluso hay operaciones que dicen, no, si yo le quito esto, porque hay un tumor por acá en el cerebro, si yo le quito esto, entonces puede quedarse inmovilizado. ¿Han escuchado alguna vez eso? Porque obviamente partes del cerebro te dirigen el movimiento. Partes del cerebro también dirigen tu habla, tu forma de hablar. Partes del cerebro te van a indicar entonces cómo miras, cómo piensas. Él es la cabeza, amén. Él tiene que dirigir nuestro movimiento, Él tiene que dirigir cómo hablamos, Él tiene que dirigir a dónde miramos, Él tiene que dirigir, tiene que dirigir todo nuestro ser. Él es la cabeza. No podemos estar separados de Él, amén. Entonces Él va a dirigirnos. ¿Cómo está dirigiéndote? ¿O cómo estás dirigiéndote en estas áreas? ¿Podemos decir que Jesús es tu cabeza? ¿Tú te estás dirigiendo bien? ¿O solamente te estás dando cuenta que sale tu reactividad, tu carnalidad, estás dirigiéndote por solamente tu razonamiento? ¿O Jesús es el Rey en tu vida quien está dirigiendo todo? Y por último, versículo 19, Jesús es nuestro Salvador. Pues a Dios, dice, en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, él es 100% Dios y 100% hombre. Él quería entonces mostrarse a través de estos textos cómo Él es en realidad. Amén. Así que frente a nuestra rebelión, y como tú lees en toda la Biblia esta historia de amor, Él no solo quería, voy a condenarte, ¿no? No, o sea, Él quería rescatarnos. Él quería rescatar a su pueblo. Él quiere edificarnos. Amén. Él es el Salvador. Él es el Salvador. Su justicia entonces demanda una muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Así que Él mismo asumió esta responsabilidad sobre su creación. Hoy todo puede reconciliarse con Él por medio de la sangre que derramó, dice este texto. Él es el Salvador. Él te ha salvado. Porque cuando llegó a mi vida, cambió completamente la forma de ser en mí. Mis metas en realidad, antes de que Él llegue, eran solo para esta tierra. Yo quería ser un buen estudiante, quería terminar con honores, quería entrar a la universidad, quería hacer una empresa, quería entrar a la política, quería ver sonreír a mi papá con todos mis títulos.
Todo eso entonces lo quería hacer. Ay, qué bueno, ¿no? Sí, qué buenas metas tienes. Sí, pero todas eran para esta tierra. Hasta que conocí el amor de mi vida. Yo me iba tras una dirección. Perdón, creo que se muteó, me mutearon, no sé. Ya no querían escucharme. Pero él interrumpió mi camino y en realidad me dio esperanza, me dio fe, me dio ánimo, me dio propósito, me salvó de una vida sin esperanza. Y mi meta ya no es para esta tierra. O sea, mi meta es mi propósito es agradarle. Mi propósito es honrarlo. Mi propósito es que un día el Señor pueda darme una corona y yo poder tener algo en su presencia que entregarle a Él. Y decirle, esto solamente fue por ti, y adorarlo, honrarle. Mi meta ya no es para aquí, es más grande. Y en el camino, cuando tú tienes esas metas que son más grandes que este mundo, entonces vas a honrar a tus padres, vas a manejar bien tus finanzas porque vas a honrar a Dios con tus finanzas. Vas a ser generoso, que te enseñamos cada domingo, sé generoso, más duro que muñeco de torta, no quieres soltar nada. Pero cuando el Señor comienza a tratar con tu corazón, cambian la forma de ver las cosas, tus finanzas, eres más generoso, das. Cambian tus emociones. Antes que te emocionabas por cualquier flaca, cualquier venezolana, dice, ay. Pero cuando Cristo vino a tu vida, cambió completamente la forma como miras. Amén. Cuando Cristo vino a tu vida, cambió completamente. Y Él es el Salvador. Y te llama entonces a vivir para su gloria, para su honra, por un propósito mayor que las cosas de este mundo. Él te da realmente razón para vivir. Jesús es Dios. Jesús es creador. Jesús es Salvador. Jesús es Señor. Amén. ¿Cómo cambió la cruz tu vida? Jesús es tu Señor y Salvador. Él dirige lo que hablas, lo que piensas, cómo te mueves, como Él es la cabeza, Él dirige. Has puesto tu confianza completamente en Él. Y si no, si hay alguna área que someter al Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy es un buen momento, amén. Porque la Biblia dice que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, que vamos creciendo hasta la medida y estatura de Cristo. Entonces no es que ya seas perfecto. El mismo Pablo dice, no es que yo sea perfecto y que lo haya alcanzado. Amén. Así que hoy es un buen momento para poder rendir completamente todas las áreas de nuestra vida a quien es Dios, al Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Él mantiene unida todas las cosas en tu vida. Él mantiene ese orden como creador. Está realmente en orden tu relación con tu esposo, con tus hijos, tu relación con tus padres. Está realmente en orden porque Él es el que mantiene todas las cosas en orden. Puedes confiar en Dios mucho más que lo que ha pasado antes de esta semana. ¿Cómo ha cambiado la historia de tu vida, la cruz? ¿O eres el mismo que antes? ¿Cómo ha cambiado entonces tus pensamientos, la comprensión del sacrificio de Cristo? Él mismo se ha despojado de su divinidad para venir a demostrarte que te ama. Él es el Salvador. Padre, en esta mañana ponemos nuestra confianza nuevamente en ti, Señor. Nos arrepentimos, bendito Dios, públicamente de hacer las cosas a nuestra manera, de pensar las cosas como los colosenses, lógicamente, por nuestro razonamiento, pero no conociéndote a través de tu palabra, Señor.
Nos arrepentimos. Esta carta que tú enviaste, Señor, a través de Pablo a los colosenses, hoy nos llega, Señor, a nosotros. Y oro para que cause ese efecto que tú querías que causara en la primera iglesia, Señor. Que realmente podamos ver quién eres tú, Señor, supremo sobre todas las cosas, y que tú realmente eres el Señor, bendito Rey. Aquí queremos, Señor, hoy día rendirnos ante ti, ante tu majestad, Señor. Bendito Dios, tú, el Todopoderoso, escogiste amarnos y que tengamos una relación con el creador de todas las cosas, el que sostiene todo, el que creó las cosas visibles e invisibles, los tronos, los principales, los principados, los dominios. Tú, Señor, creaste todo, Señor, y aún así, siendo el Todopoderoso, Señor, te dignaste por amor a mirarme a mí, Señor. Hazlo personal. Te dignaste a mirarme a mí, Señor. Y aunque yo todavía soy rebelde, a pesar de conocerte, yo te pido perdón en esta mañana. Te pido, bendito Dios, que transformes mi vida por tu Espíritu Santo. Quiero darte el honor y la gloria, porque sí lo mereces, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sigamos conociendo del Señor. Amén. Cuando más conoces, no solamente se llena tu cabeza, sino que debe cambiar tu corazón. Amén. Que el Señor te bendiga, familia.